¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora sí que a combatir al cártel de la salud en el Estado de México, así como se lo digo, en el Instituto de Salud del Estado de México y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, mejor conocido aquí en el Estado de México como el ICEMIN, se denunció que se otorgaron de manera directa contratos al yerno e hijo de Roberto Madrazo y donde inflaron hasta en un 200% y más los precios en insumos y equipo médico mediante fallos de adjudicaciones directas y sin concurso en un fraude que supera los 600 millones de pesos, pero se habla de miles de millones más en contratos, otros contratos de este tipo en el sector salud, pensionados y jubilados que no han recibido su pensión, algunos ya incluso fallecieron y no recibieron pensión. AMLO responde que a petición de un reportero que sí, efectivamente con la unidad de inteligencia financiera que dirige Pablo Gómez y la maestra Delfina Gómez ya como gobernadora se hará la investigación correspondiente tanto en el ISEM, en el Instituto de Salud del Estado de México, como en el ICEMIN habrá investigación a fondo, pero ya anunció que desde los primeros días de este gobierno en la etapa de transición, ya poquito antes, días antes, la propia gobernadora electa había establecido contacto con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que el sistema de salud del Estado de México se incorpore al INBienestar, lo que redundará en mejores servicios universales y gratuitos en favor de la población mexiquense, así como la cancelación de dichos contratos, de este tipo de contratos que les menciono, que hacía el delincuente llamado Roberto Madrazo Pintado, su hijo y su yerno, y la investigación, desde luego, correspondiente que tiene que llegar hasta el fondo. Esto lo enmarca el propio presidente en las cuestiones de lo que se conocía en la época neoliberal como contratos público-privados, donde el gobierno pues debe alrededor de 98 mil millones de pesos por 12 hospitales rentados o privados. Entonces dice AMLO que estos hospitales rentados, bueno, pues representaron buenos negocios, hasta ahorita buenos negocios para la clase empresarial y políticos funcionarios corruptos, coludidos ambos, pero un mal negocio para las y los mexicanos. La propuesta es hacer un avalúo, comprar los hospitales, pero no el precio de ocurrencia empresarial, es decir, inflados. Se trata de renegociar contratos hasta en un 50% o menos para dejarle un ahorro a las arcas públicas y poder hacerlos funcionar al 100% de efectividad sin necesidad de tener a un socio corrupto. Los funcionarios que están involucrados también deben ser castigados en ese caso. Y bueno, en otra noticia buena, ya que tenemos estas investigaciones que habrán de iniciarse en el sector salud en el Estado de México, más pronto que tarde, y habrá que hacerle justicia también a pensionados y jubilados. AMLO confirma el inicio de la elaboración ya del proyecto del tren México-Querétaro, es decir, no solamente tendremos México-Toluca, Tren Maya o la conexión interoceánica, es decir, el rescate de ferrocarriles como un concepto de modernidad y de impulso económico a varias zonas geográficas del país. Donde hay ferrocarril, donde hace su recorrido, hay progreso y explosión económica, y en este caso sería con justicia social. Informó que el gobierno federal y la empresa Canadian Pacific Kansas City firmaron ya este convenio para iniciar la elaboración del proyecto de la construcción del tren México-Querétaro, que ya no le correspondería a él, pero ya el proyecto autorizado, iniciado, firmado con esta empresa canadiense, pues estaría ya para iniciar en cualquier momento. Detalló que la compañía ya se comprometió a hacer el proyecto para evaluar la viabilidad para impulsar este tren México-Querétaro. Ya se estableció un convenio con la empresa, le repito el nombre, esta empresa ferroviaria que se llama Canadian Pacific Kansas City, para empezar a elaborar el proyecto. Y Diego mencionó que hace como 15 o 20 días se comprometió ya el proyecto para ver la viabilidad y que pueda impulsarse el tren.
ellos ya tienen la concesión incluso de la línea, es simplemente utilizar la misma línea para trenes de pasajeros y modernizar el sistema, descongestionar la carretera esta en México Querétaro, como la de Toluca, México, con el tren interurbano, y entonces empezaría también a dispararse no solamente en el sureste, ya muy abandonado durante años, ahora al rescate durante este sexenio, sino que también potenciar el propio crecimiento en la zona centro del país y con las obras que también se han hecho, sobre todo en el sistema hidráulico, caminos y carreteras en el norte de la República. Bueno, en cuestiones ya de otro tipo, la violencia en México, AMLO evitó decir si los ataques en Tlajomulco de Zúñiga, allá en Jalisco, podrían ser clasificados como de terrorismo. En este caso, el propio AMLO no quiso adelantar vísperas, pues que dijo que al hacerlo pudiera ser una pista para los ultraconservadores en Estados Unidos que podrían utilizar como un pretexto para volver o vulnerar la soberanía nacional. Además, que el terrorismo como concepto está relacionado más con lo político, ideológico, así como con los fanatismos y no como la delincuencia organizada que padecemos en México. Por eso dijo, no quiero adelantar nada sobre eso, hay que ver en el sentido estricto lo que significa terrorismo, como les mencionaba, más ligado a cuestiones de índole político, ideológica y hasta de fanatismo. Por eso no quiero darle entrada a los ultraconservadores vecinos ni a los del país, a la derecha en México, porque ellos buscan sacar raja, tabla del asunto y jalar agua a su molino. Entonces dice que este ataque en Tlajomulco se trató de una emboscada y descartó el involucramiento de madres buscadoras de sus hijos fallecidos, levantados. Dijo que las madres buscadoras no están involucradas en esto, ya que en alguna relación con el ataque, sino que se utilizó algún teléfono de ellas, de las madres buscadoras, un teléfono que a ellas se les asigna, y pues de ahí se produjo la emboscada, una trampa, algo desde luego condenable. Utilizan un medio que tiene que ver con una actividad humana como lo es la búsqueda de los familiares, y de acuerdo con la información que se tiene ya investigada, hablaron de ese teléfono, supuestamente a nombre de madres buscadoras, y todo indica que pues eso no es cierto, fueron utilizadas. Y finalmente, en la cuestión relacionada con la matanza en Toluca de 9 personas, pues dijo el presidente que se ventiló que los presuntos responsables de dar muerte a las 9 personas en la central de abastos de Toluca ofrecieron $1,000,000 a policías para evitar ser detenidos. Lo anterior lo dijo en la conferencia de prensa mañanera, como decía el día de hoy, y dijo que ahí enfatizó las cosas ya no son como antes, cuando había impunidad, ya están todos detenidos. Cuando los fueron a detener, pues ofrecieron ese dinero, $1,000,000, y pues dice, pues ya son otros tiempos, ya están detenidos. O sea, aún con todo esto, también lo digo para que no se esté pensando de que es igual, que van a cometer fechorías y no va a pasar nada. Hizo alusión a los delincuentes de cuello blanco, como estos del cártel de las medicinas, ¿no? Que pues en el Estado de México se va a tratar ya de rescatar el sector salud, no como era antes, y donde también estaba involucrada la ex contendiente de Delfina Gómez, Alejandra Sin Moral, donde se le descubrió negocios con medicamentos en el ICEMINA, igual que a Roberto Madrazo, y ese dinero por allá no olvidado, sino bajo resguardo de 5,000,000,000 de pesos en Andorra, pues todo es producto de la delincuencia de cuello blanco y de los funcionarios corruptos del PRI que gobernó durante tantos años el Estado de México. Entonces, al hacer alusión a los delincuentes de cuello blanco, quienes hacían jugosos negocios al amparo del poder y ni siquiera perdían su respetabilidad, el presidente reiteró que ya no es como antes, como les digo, tras este intento de cohecho a policías, ni delincuencia organizada, ni delincuencia de cuello blanco tendrán perdón. Cero corrupción y cero impunidad, lo enfatizó como lo ha hecho ya en múltiples ocasiones. Son 9 los detenidos
en el Estado de México por esta cuestión, este terrible suceso en la central de Abastos. Se informó que son 5 integrantes del Consejo de Administración de la central de Abasto que fueron detenidos por su posible participación a los cuales se suman 4 guardias de seguridad privada. La aprehensión se dio apenas el martes por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, después de que los directivos de esta mesa de administración de la central de Abastos fueran presentados a declarar por este crimen múltiple, y donde el presidente municipal Raimundo Martínez Carvajal fue pues señalado por el propio Cabildo cuando en plena sesión y en plena crisis de seguridad quería pedir licencia. De hecho, se salió de la sesión de Cabildo porque pedía licencia y que se iba y ya estaba el encargado del despacho para que atendiera los asuntos que a él le corresponden, sobre todo en momentos de grave crisis. Y fue el regidor Mario Cardoso de Morena quien hizo los señalamientos ante no la sorpresa, sino el regaño que le puso al resto de los miembros del gabinete, incluido el secretario del ayuntamiento, a los miembros o comandantes de la policía municipal, porque también las quejas venían desde abajo de la corporación, los policías, que desde luego se les respetó su anonimato. Las cosas siguen investigándose y pues obviamente tendrá que llegar a fondo. Les gracias por su atención. Ya saben, ubíquenme en YouTube, Sociedades de Pensamiento, @Sociedades de Pensamiento. Pues por ahí denme un like si les gustó el comentario, si no, pues repruébeme hasta 2 veces, pero sobre todo suscríbase a mi página. También estoy en WordPress, también como Sociedades de Pensamiento, este sitio, y desde luego TikTok. Ahí búscame también como Carlos Monroy, Sociedades de Pensamiento en TikTok. Desde luego, como es la vía de costumbre que también tengo con ustedes, Facebook y mis contactos en WhatsApp y otros grupos de colegas, amigos periodistas, de partidos políticos y grandes amigos. Gracias, buena tarde.